Pues soy Gerardo Pérez Muñoz, soy trabajador de la cultura y en este ámbito venimos participando en un movimiento que es la defensa del derecho al agua como un derecho humano fundamental, y conjuntamente con otros compañeros y personas pues venimos trabajando en contra de la instalación de la minería a cielo abierto y los llamados proyectos de muerte que van desde hidroeléctricas, la minería, el fracking en la Sierra Norte, los gaseoductos, ciudades rurales, etcétera. La cuestión de la privatización del agua potable en Puebla ya estaba desde 1994, no es nueva. Inclusive desde que fue gobernador Manuel Bartlett Díaz. Simplemente lo reactivan. Aquí la cuestión era que se trata en uno de sus artículos que aquella gente que va a deber el agua en el proceso de privatización quedan como créditos fiscales donde te pueden embargar o eventualmente llevarte a la cárcel para que pagues la deuda que tú tienes. Y también otra de las facultades de la ley, que ha tenido 3 modificaciones, era el hecho de que las tarifas las iba a poner o a imponer. Ya no era el sistema operador ni el legislativo como debería de ser, sino la empresa concesionaria. ¿En qué fase nos encontramos ahorita? Bueno, sabemos que a partir de mayo el gobierno del estado, sin hacer una licitación pública como se debe de hacer, se le entregó a Aguas de México, de los Gutiérrez Cortina, hasta donde tenemos información, que le llaman ellos servicios integrales o algo parecido. La reacción es que la gente ya se está dando cuenta que no era falso cuando afirmábamos, como ha sucedido en otras partes, Saltillo, Ramos Arizpe, Cancún y en otros lados de la República, cuando han entrado estas empresas, el aumento, el piso mínimo ha sido de 400% y se dispara ahí hasta 700, 800%. Ya la gente lo está viendo, está viendo que no era mentira lo que les decíamos, esperamos que reaccionen. Pero por el otro lado hay que recordar que se metieron un número importante de amparos. Algunos amparos que fueron prácticamente desechados por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado tenían que ver con el reclamo del derecho al agua. El reclamo que se hizo en otro tipo de amparos fue sobre el proceso de licitación, que no fue una convocatoria pública abierta como debe ser. Este fue el amparo que hoy nos estamos enterando ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un primer paso, ¿no? Y es un arriesgue de la empresa tomar el swap en esas condiciones, pero ellos saben lo que hacen, porque puede revertirse todo el proceso de privatización. Sí. Los proyectos de muerte estaban, digamos, durmiendo el sueño de los justos. Hay proyectos, hay concesiones desde 1996, por ejemplo. Se empiezan a activar a partir del 2011 estas concesiones y se empiezan a dar otras. Hay que tomar en consideración nada más que al final del gobierno de Calderón en Puebla se habían ya dado o entregado 314 concesiones de minería a cielo abierto, en donde tenías a Frisco de Carlos Slim, en Tetela, JDC Minerals, en Sautla, en Tulictic, Almaden Minerals en la parte de Ixtacamaxtitlán. La última referencia de febrero de este año es que ya se han entregado solo en la Sierra Norte 112 proyectos. Los 314 era para todo el territorio.
Pero a este tipo de proyectos, a la minería y a las hidroeléctricas, le tienes que sumar la extracción de fracking de la franja, de la parte de la Sierra Norte, Francisco Z. Mena, donde hay petróleo, lo que se llama la franja de Chicontepec, y que ahora Pemex le va a llamar el proyecto de aceite terciario del Golfo, que va a implicar a 16 municipios directamente de la Sierra Norte. A eso hay que agregarle el gaseoducto que parte de Tuxpan, Veracruz, pasa por Jicotepec, Huauchinango, Necaxa, va a subir y va a salir hacia Totonilco, que se suma a los 6 gaseoductos que hay en el centro del estado, y uno de ellos es el del Proyecto Integral Morelos, el otro es el que va a ir hacia Coapiaxtla para surtir a Audi. Van a ser en total entre 6 y 7 gaseoductos. Y en la Sierra Norte, aparte de todo esto, tienes que tomar en consideración la devastación del medio ambiente. Tienes también en el estado de Puebla la cuestión de las granjas Carroll, que ya se nos olvidó, en Guadalupe Victoria y Tepeyahualco, en Seco también. Tienes la cementera Cruz Azul, en donde, por cierto, este sábado se va a hacer un taller en Tuzuapan, en Quecholac. Tienes parques eólicos, tienes también en la Sierra Norte, en Los Humeros, un proyecto de geotermia, que va a ser impulsado también por una empresa española. Entonces esto te da un cuadro en donde lo que nosotros llamamos, más allá de los proyectos de muerte, Puebla está siendo ya el laboratorio, un laboratorio, tanto de los proyectos de muerte a nivel nacional, como también un laboratorio para ensayar lo que se llama la criminalización de las protestas sociales a través de la ley Bala y reformas al Código Civil. Esto también se está haciendo a nivel nacional. Hay que recordar que ya están concesionadas prácticamente 96 millones de hectáreas en el territorio nacional. Si conjuntas las 56 millones de hectáreas de las mineras o de estos proyectos de muerte, donde van presas, represas hidroeléctricas y demás, junto con la privatización de las playas, esteros que se han dado. El fracking es una técnica para tratar de extraer lo que se conoce como el gas shale o el gas de lutit. Y se mete una suerte de inyección a más de 3.000 metros de profundidad y luego lateralmente, con más de 700 químicos que son cancerígenos y que ya lo demostró lo que vendría siendo la Secretaría de Salud Pública en Norteamérica, en forma lateral, con más de 30 millones de agua, rompen la roca para que el gas suba y se pueda encapsular, el gas shale. Esta es una técnica que han probado en Estados Unidos, que por cierto, en varios estados de la Unión Americana, si mal no recuerdo, en 16 estados de la Unión Americana han prohibido el fracking por ser una práctica muy depredadora. Es lo que se conoce como la minería no a cielo abierto, sino al revés, subterránea. Y simplemente en un año te puede dejar sin agua para los habitantes, ¿no? Para beber, para el riego, para los animales, etcétera. Requiere cantidades importantes. Y otro de los fenómenos del fracking es que con esta técnica tú estás emitiendo a la atmósfera más del 80% de metano, que te causa el efecto invernadero y que es muy contradictorio ahorita que se están discutiendo las leyes reglamentarias en el Congreso. Tú tienes la ley energética donde vas a explotar todo el territorio nacional en busca de petróleo y fracking, y por el otro lado tienes una ley que quiere mitigar el cambio climático, lo cual es de esquizofrénicos y de locos, ¿no? Pero esta es la clase política que tenemos, sumamente analfabeta e inútil en nuestro país.
A ver, primero esto se da a raíz de las modificaciones salinistas, particularmente al artículo 27 constitucional que te da, por ende, la emisión de leyes secundarias, entre otras la de minería, la de inversión extranjera, en donde a partir de esa fecha los extranjeros pueden invertir en todas estas áreas al 100%. ¿Qué te dice el artículo 6 de la minería, como viene también la propuesta ya en la ley energética? El artículo 6 de la ley minera te habla de que ahí donde se encuentre algún metal es prioritaria sobre cualquier otra actividad que tú desarrolles, ahí donde ésta se encuentre. Puede ser agrícola, forestal, acuícola y demás. Tiene prioridad la explotación minera. Ahora va a ser la explotación minera con la explotación petrolera o la explotación del gas, con una variante, como viene la ley energética en el artículo 8, tu terreno puede ser expropiado inmediatamente. ¿Qué es la ley de expropiaciones también en Puebla? Que nada más se adelantó Moreno Valle a lo que viene ahora en junio. Efectivamente están contemplados, es un proyecto del Banco Mundial que se echó a andar a través de Sedesol en Chiapas particularmente. Aquí en el 2011 el gobierno del estado dio a conocer a través, le llaman ellos, a través de una nueva política social. Obviamente va a haber muchos desplazamientos, particular en forma muy específica de gente de las poblaciones indígenas, en particular del pueblo Totonaco y Nahua, y hay que meterlas en lo que nosotros estamos llamándoles guetos, que son palomares, no necesariamente que tengan que ver en un medio urbano, como se ensayó en Chiapas y que ha sido un fracaso. El gobierno del estado junto con el gobierno federal ha dispuesto 58 polos de construcción en todo el estado para que tengamos la dimensión de que esto no es solo de la Sierra Norte o del Oriente o de la Mixteca, es en todo el estado. Son 58 polos de desarrollo de las ciudades rurales que en realidad son guetos, son palomares. Primero hay que verlo en términos mucho más amplios, es a nivel de la República. Si algo ha pasado desapercibido, y particularmente diríamos a los partidos de izquierda, a la gente de la izquierda, es la reforma al Código Penal Federal y la tipificación del delito de terrorismo. Bajo esa tipificación, cualquier ciudadano que se oponga a que planten un poste de luz en tu terreno, a que cierres la válvula de un gasoducto, etcétera, vas a ser considerado como terrorista, no tienes derecho a fianza y además vas a estar preso 40 años. No es algo privativo de Puebla. Esto se vino ensayando, la primera ley se dio en Quintana Roo en contra de las protestas sociales, se logró mitigar, no echar abajo. La segunda ley fue en Chiapas, ahorita ya van 13 estados con una ley como la ley Bala, y que van a endurecer. A nosotros primero exigimos la liberación inmediata e incondicional de los compañeros de Medina, de Abraham y de Juan, pero también el día de ayer a las 10 de la mañana fue asesinado arteramente un compañero en la Sierra Norte que venía trabajando con Miocup y que fue una de las gentes que impulsó el Frente Indígena hace un par de meses en la Sierra Norte, don Antonio, y pedimos el esclarecimiento puntual del asesinato de don Antonio. ¿Por qué? Porque don Antonio venía también trabajando en contra de que no se instalara una hidroeléctrica en la orilla prácticamente del río Apulco o sobre el río Apulco, ahí en esta parte.
en Santiago, abajo de Santiago Yancuitlalpan. Entonces, obviamente va a haber una criminalización, esto se va a agudizar, creemos que va a haber mucho más represión y nos parece una exageración, por ejemplo, el hecho de que los soldados, el ejército esté acompañando a Comisión Federal para ir a dejar los tubos como se ha dado en Atlisco, cuando en términos constitucionales el ejército está para resguardar la seguridad nacional y aquí no hay un problema de seguridad nacional. Entonces van a echar toda la fuerza del Estado en contra de la gente que se oponga, ya sean organizaciones, pueblos, colectivos y personas, ¿no? En lo individual lo estamos viendo con algunas resoluciones judiciales en contra de compañeros, no solamente en Puebla, sino también en Chiapas, en Oaxaca, en Nayarit, en varias partes. Puede ser, se está configurando y nosotros lo decíamos desde el 2012, un ecocidio que va junto con pegado, va acompañado del etnocidio, desplazando a pueblos originarios como el Tepehuas, nadie habla de ellos, del pueblo Totonaco, del pueblo Nahua, el pueblo Ñañú también, que está sufriendo ya los embates en San Pablito, Pahuatlán, y evidentemente esto se va a venir contra los pueblos mixtecos, contra los mazatecos cuando empiecen a funcionar los parques eólicos. Y por el otro lado hay una política deliberada de genocidio, es la lucha del capital contra el trabajo. Y esto se está dando desde la implementación del llamado neoliberalismo, ¿no? ¿En qué regiones de Puebla se están presentando actualmente licitaciones sobre